Muy buenos días para todos. Bienvenidos sean a nuestra sexta conferencia del programa Exportar si es posible. El día de hoy contaremos con el especialista Gerardo Silva. Pero bueno, antes de todo, agradecerles primero a las personas que hacen, a las empresas, a nuestros aliados que hacen esto posible, nuestros aliados académicos, la Maestría de la Economía Internacional de la UCB, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira UFRON, la Universidad Metropolitana UNIMED, en nuestras cámaras regionales, Cámara Industriales del Estado de Aragua, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara Industriales del Estado Lara, Cámara Industriales del Estado Zulia, Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta, a nuestras cámaras sectoriales, Cámara del Calzado, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, la Asociación de Industriales Metalúrgicas y Minería de Venezuela, Cámara de Venezolana del Envase, Cámara de Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, Cámara Venezolana de la Construcción, Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Asociación Venezolana de la Industria Plástica, Asociación Nacional de Industrias de Quesos, Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos y Autopartes, a nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, Cámara Venezolana-Colombiana, Cámara Venezolana-Británica de Comercio, Cámara Venezolana Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cámara de Comercio Venezolana-Americana, Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Federación del Espacio Económico Europeo, FEDEUROPA. Y de último, pero no menos importante, nuestros patrocinantes que hacen que estas conferencias sean gratuitas para todos los presentes: Geolink SF, Bresan Aduanas, Comercialización SAE, Chip Lily, Casa Franceschi, Taurel, Tefisa, Anova Marine Insurance, Ben Embarques, MGL Global, DHL, Banco Mercantil. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con unas pequeñas palabras, una pequeña intervención de parte de nuestros patrocinantes SAE. Adelante. Ok. Sí, buenos días a todos. Bueno, un placer poder comunicarnos con ustedes por esta vía. Y bueno, gracias aparte del AVE, a todos los patrocinantes e involucrados en estas gestiones que son sumamente importantes para seguir creando cultura de exportación en Venezuela. Bueno, Servicios Aduaneros Especializados del Caribe es una empresa que está en el mercado desde hace 15 años. Nosotros nos hemos dedicado a ofrecer principalmente servicios que tienen que ver con nacionalización y exportación de mercancías de distintos sectores. Pero en estos últimos años nos hemos tenido que adaptar a las necesidades del mercado. En ese sentido, ya nosotros no ofrecemos únicamente servicios que tengan que ver con nacionalización y exportación. Actualmente también ofrecemos servicios logísticos que tienen que ver con fletes internacionales, distribución y transporte terrestre, incluso gestión de compras en el mercado asiático. Y para ello, bueno, hemos realizado alianzas importantes con empresas del sector logístico. El tema de lo que es el aporte de nosotros como empresa, como organización en Venezuela, nos hemos dedicado no solamente a ofrecer estos servicios, sino también a crear conciencia tributaria, crear conciencia en cuanto a cultura sobre las exportaciones. Sabemos que en Venezuela la principal operación o régimen definitivo aduanero ha sido históricamente la importación, pero estamos conscientes y creemos que el futuro nuestro pasa por desarrollar un aparato productivo bastante eficiente para colocar esos excedentes en los mercados internacionales. Para ello tenemos que trabajar bastante. Este es un trabajo mancomunado, no es únicamente un trabajo de las instituciones del Estado ni de instituciones privadas como el AVE, sino un trabajo donde todos tenemos que estar enfocados y abocados para producir bienes y servicios de calidad y poderlos colocar en los mercados extranjeros. Entonces, parte de nuestra gestión
está basada también en la concientización. Para ello, incluso ofrecemos cursos, talleres, el apoyo es fundamental. En todo momento, el acompañamiento para nuestros clientes y demás interesados. En ese sentido, nosotros también ofrecemos servicios, no solamente localizados acá en el estado de La Guaira, en las aduanas aéreas de Maiquetía y Marítima de La Guaira, sino también prestamos servicios por Puerto Cabello, por Maracaibo, por Paraguachón e incluso por la aduana aérea de La Chinita. Y en el caso de Paraguachón, los volúmenes de trabajo en estos últimos años han sido bien interesantes a pesar de las situaciones de crisis que hemos vivido. Seguimos apostando al país. Creo que Venezuela es un país que siempre anda con retos. Venezuela siempre es un país que se la pasa en desafíos. Y precisamente estos desafíos de los últimos años, el tema de la crisis, la hiperinflación, la pandemia, yo creo que nos han hecho un país más fuerte, un país que las personas que estamos todavía acá, que apostamos a él, estamos convencidas de que Venezuela sigue siendo un país de oportunidades. Entonces, bueno, desde SAE le ofrecemos con la mayor humildad nuestros distintos servicios. Nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, SAES Venezuela por Instagram, SAES Piso Venezuela Twitter, también tenemos nuestra página web y por supuesto los contactos a partir de nuestro departamento de comercialización, liderado por la señora Giovanna Martínez, que es la persona encargada o la cabeza visible de la empresa en cuanto a las gestiones de mercado. Entonces, bueno, estamos a la orden y repito, gracias por la oportunidad. Entonces, bueno, ya te cedo la palabra a los amigos del AVE y al amigo Gerardo Silva. Muchísimas gracias, señor Gerson, por su presentación y a SAEC por ser patrocinante de nuestros eventos. Hacen esto posible. Ahora vamos a tener una breve intervención. Palabras del ingeniero Vicente Hoyos, presidente de la IN. ¿Me escuchan? Buenos días, Wilson. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a Ramón Goyo. Muchísimas gracias al profesor Gerardo Silva por permitirnos participar en esta actividad tan importante con ustedes. Bueno, yo represento la IM, que es la Asociación de Industriales de Minería, Metalúrgicos y de Minería de Venezuela. Somos una asociación próximos a cumplir 80 años. En la actualidad contamos con aproximadamente 70 afiliados. Me van a disculpar. Con 70 afiliados. Y nada, pues ocupamos todo el ámbito de la metalúrgica, la minería y la metalmecánica en Venezuela. Como decimos nosotros, somos la industria de industrias porque todas las empresas requieren de servicios y piezas y partes que podemos nosotros producir. Yo creo que estamos en una oportunidad muy importante que no debemos desaprovechar. Tenemos todo nuestro ámbito geográfico prácticamente a un paso, ¿no? En transporte terrestre y transporte marítimo, con fletes a unos costos muy inferiores a todo lo que venga de Asia, de Europa. Y bueno, yo creo que efectivamente esta oportunidad no podemos desaprovecharla. Hay una apertura a nivel gubernamental de promover las exportaciones y bueno, creo que todos los participantes, todos los que estamos aquí, estamos en la misma onda y debemos trabajar todos de la mano. No quiero quitarle tiempo al planteamiento de la exposición del profesor Silva.
Muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo a todos y aquí estamos a la orden en la IN para lo que necesiten. Muchísimas gracias al ingeniero Vicente Hoyo, presidente de la IN, de su institución, por su intervención. Ahora daremos paso al tema principal del día de hoy, con el licenciado Gerardo Silva, quien es licenciado en Ciencias Fiscales, especialidad en Finanzas Públicas, técnico superior ascendista con especialidad en aduanas, posgrado en aduanas y comercio exterior, colaborador del Comité de Facilitación de la Asociación Venezolana de Exportadores, más de 30 años en empresas nacionales e internacionales del sector privado, ejerciendo en área gerencial, experiencia académica por más de 30 años a nivel universitario, pre y posgrado, así como conferencias de diversos tópicos aduaneros en diferentes centros de información y divulgación aduanera, participación en debates de la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas en el 1998, así como integrante de los equipos corredactores de los reglamentos del Sistema Aduanero Automatizado CID-UNIA. En la actualidad, consultor aduanero y asesor de comercio exterior. Adelante, profesor Gerardo, bienvenido. Sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días. Primero que todo, bueno, agradecer la invitación, agradecerle al doctor Hoyo y a todo el equipo de ABEX, al dirigente y al personal directivo de la IN, por supuesto a todos los que de una u otra forma están interviniendo acá. Entiendo que desde anoche hay problemas con la electricidad a nivel de Venezuela y obviamente la llovizna también o la lluvia. Sin embargo, pues a mal tiempo, buena cara. Y vamos a tratar de comenzar la explicación y si me apoya por favor el personal de AVE colocándome la presentación. Vamos a hablar de un tema súper interesante para los aduaneros. Diría yo que es uno de los instrumentos de mayor complejidad a nivel de aplicación, no solo en Venezuela, a nivel mundial. Día a día se estresan en todas las aduanas del mundo, digamos, multas o penalidades porque la clasificación arancelaria en razón del criterio de la administración no es el apropiado, no es el correcto, no es el adecuado. Esto tiene su base en, digamos, en uno de los elementos principales que posee el arancel de aduana, que es la nomenclatura. Cuando yo me estoy refiriendo al arancel de aduana, yo lo estoy viendo como un instrumento de política comercial, principalmente contentivo de lo que es la nomenclatura, columna 1 y 2, en el caso venezolano, las tarifas arancelarias a objeto de cuantificar, digamos, el impuesto, que es la columna 3 y 4, y las restricciones pues, que están expresadas en la columna 5 y 6. De manera tal que cuando yo me vaya a referir a arancel, estoy refiriendo al instrumento, cuando yo me vaya a referir a tarifa, evidentemente me voy a referir a la columna 3 y 4, y cuando yo me vaya a referir a restricciones, estoy hablando de las restricciones que están plasmadas en el artículo 21 de arancel, que están numeradas, están codificadas del 1 al 20. Y si me pasas para la próxima lámina, ok. El arancel de aduana que está vigente a la fecha es un arancel que fue promulgado, que fue publicado en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 2016, mediante el decreto 2647. Es el arancel que contiene la sexta enmienda del sistema armonizado, como ustedes bien saben, el sistema, la Organización Mundial de Aduana cada 5 años modifica o enmienda la nomenclatura y el arancel actual nuestro tiene la sexta enmienda. Ya para el 1 de enero del año 2022, ya a nivel mundial, ya los países han adoptado una nueva enmienda, que es la séptima, y la cual hasta ahora, hasta hoy, por lo menos nuestra arancel de aduanas carece de esa enmienda. Por lo que vamos a referirnos básicamente, pasa a la próxima página, autor, por favor, vamos a referirnos pues que nuestro arancel de aduana ha sido enmendado, ha sido reformado, ha sido modificado desde el 2017, enero de 2017, que entró en vigencia, ha sido modificado formalmente un par de veces. Digo formalmente porque de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica de Aduana hay un principio de cohesión jurídica que indica pues que todas las reformas a cualquier elemento del arancel debería hacerse haciéndose una modificación formal del arancel.
Sin embargo, por ahí de vez en cuando vamos por allí y vemos un decreto aparte, vemos una circular en el cual de los casos, que de una u otra forma afecta a la arancel de aduana. Entonces, digamos que la primera revisión formal de nuestro arancel ocurrió en febrero del 2020. Fue publicado en la Gaceta Oficial 6510 bajo el decreto identificado con el número 4111. A mi manera de ver, esa fue una reforma sencilla con respecto a la segunda que vamos a ver ahora, que va a ser el corvina de la presentación. Y básicamente pudiéramos calificar de que fue una reforma cosmética. Se modificó el artículo 21, el régimen legal número 20 absorbió el 21, sobreviviendo el 20, por supuesto. Se suprimieron restricciones importantes para el tema de la exportación, pero en líneas generales no tocó el tema tarifario. Quiere decir, pues, que antes que fuera publicada la segunda reforma, convivíamos con el arancel publicado en el 2016, más la primera reforma, que es la que le estoy identificando aquí. Por favor, la próxima página. Entramos entonces ahora en el, digamos, en el lomito de la presentación. Estamos hablando de que el 1 de mayo se produjo la segunda reforma formal de nuestro arancel. Está identificada con el decreto 4684 y la Gaceta está identificada con el número 6698. Pese a que está, digamos, oficializada con fecha 2 de mayo, realmente la recibimos un par de días o 3 días después porque fue un número extraordinario. El decreto como tal tiene 12 artículos. Yo solamente coloco allí 11 porque el 12 es simplemente la vigencia y no tiene nada que ver con, digamos, con contenido técnico. Pero en realidad el decreto está estructurado en 12 artículos, pero de los cuales 11 vamos a revisarlo desde el punto de vista de contenido, y para ello es like, por favor, el personal de AVEX. Le voy a pedir que vamos a tratar de ver este decreto de la arancel de aduana un tanto vinculado con el decreto de exoneraciones que fue publicado también el 1 de mayo, porque es que hay algún tipo de relación, porque hasta el 30 de abril nos manejamos con un decreto de exoneración 4 veces prorrogado desde el año 2021. Y históricamente, pues, y digo históricamente porque es a partir del año 2018 que el gobierno nacional o el Ejecutivo Nacional implementa el régimen de exoneración tal como lo conocemos, es decir, vía apéndices. Entonces, vamos a tener que revisar ambos instrumentos juntos porque tienen algún tipo de relación, porque este arancel de aduana recogió o hicieron que recogiera un conjunto de bloques de exoneración de ese decreto que tradicionalmente había implementado, y la primera de ellas es precisamente la desgravación de lo que en el argot aduanero se conoce como bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones. ¿Cómo sucedía esto en el pasado? En el pasado esto estaba regido, como le acabo de indicar, por un decreto independiente, un decreto que recogía esa exoneración y otro tipo de exoneraciones. Sin embargo, esta vez fue incorporado el arancel de aduana. Realmente, desde el punto de vista, digamos que arancelario, la desgravación no me preocupa mucho, porque la desgravación de una u otra forma es un tema de orden arancelario, visto que el artículo 11 del arancel de aduana, me estoy refiriendo al año 2016, indica pues que es potestad de gravar esta mercancía cuando venga de esta zona, es decir, fuera de Mercosur, a título de rebajarle a 2% o a 0% la tarifa arancelaria. Pues bien, desde el punto de vista arancelario, perfectamente compatible. No le veo, digamos, mayor inconveniente. Pero desde el punto de vista de exoneración de IVA, se me presenta no me hace match realmente lo que es la exoneración del IVA con respecto al arancel de aduana. La verdad es que yo he estado asociado con el arancel de aduana en las últimas 4 décadas y es primera vez que yo veo el instrumento arancelario de naturaleza aduanera
de política comercial. Yo lo veo asociado con una exoneración de IVA. Ciertamente las cosas evolucionan, el derecho evoluciona, la nomenclatura evoluciona, la arancel aduanera evoluciona, y esto realmente es una novedad, la cual va a estar vigente hasta el momento de que esté vigente el decreto de exoneraciones aduaneras. Perdón, entre comillas, exoneraciones en materia aduanera. Esto quiere decir que cualquier persona que proyecte importar un bien de capital o un BIT, esto lo podemos identificar en la columna 3 de la arancel de aduana. O sea, ¿qué se considera producto BK y qué se considera producto BIT? Necesita consignar ante el Ministerio de Industria una solicitud y sus requisitos para que resulte una desgravación de la tarifa arancelaria y una exoneración. Como le dije, la novedad es precisamente que el IVA, pues, es un impuesto, es un tributo completamente distinto a la parte aduanera, y a lo largo de los años se había tratado independientemente. Ahora, pues, el propio arancel de aduana, que es un instrumento por excelencia de naturaleza aduanera, de naturaleza arancelaria, y la vamos a estar contemplada aquí. En definitiva, para puntualizar, ¿qué hicieron? Excluyeron este bloque que venía desarrollándose en el decreto de exoneraciones y lo incluyeron en el decreto del arancel de aduana, es decir, en su reforma. Y ahora en adelante, de una u otra forma, como está allí, pues esto va a ser el instrumento que va a regir estas circunstancias, este nuevo procedimiento visto desde el punto de vista de arancel de aduana. Y la próxima slide, por favor. Ok. Otra de las modificaciones o puntos de reforma que trajo la reforma, y valga la expresión, de la arancel de aduana, es que algunos 221 partidas le fueron creados lo que llamábamos el arancel externo común. Es decir, por modificación del artículo 11 del arancel de aduana, incluyeron, digamos, en algunos productos, yo solamente les traje una muestra aquí, en la primera columna respeté el número del ítem que viene del decreto correspondiente, que es la reforma de arancel de aduana, y al lado traté de hacer una comparación. Si nosotros observamos, por ejemplo, el primer renglón, que es 0210190000, esto en el año 2016 y hasta la fecha estuvo en 10% de tarifa. Y hasta el 30 de abril estuvo exonerado de pleno derecho. Es decir, que los que importasen bajo este decreto que estuvo vigente hasta el 30 de abril solamente iban a pagar 0% de tarifas valores y iban a estar exoneradas de impuestos. Pero el 2 de mayo nos cambiaron el tema. Ahora ese producto está en la columna 4, y el que lo desee importar ya tiene que olvidarse de exoneraciones, sino que va a estar grabado al 2%, como ustedes lo ven aquí. Fíjense que este producto no viene de la E, es decir, la columna 4 primogénita está simplemente al 10%. Pero si vamos, por ejemplo, al 0402211019, que es leche, ella hasta el momento de la reforma, ella estuvo 16% en condiciones normales y está en 20E. ¿Qué significaba esto en español, en el español cotidiano? Que importaba una mercancía, en vez de pagar 16, pagaba 20. ¿Por qué? Porque la columna 4 es una excepción de la arancel externo común y se aplica con preferencia a la columna 3 en la medida que obviamente esté identificada así. Hasta el 30 de abril del año 2022, este producto no pagaba este 20 porque estaba en el apéndice 1. Es decir, recordemos que el apéndice 1 aplica de pleno derecho o aplicaba de pleno derecho en ese entonces, y estaba y contemplaba lo que era
el no pago de la tarifa arancelaria, en este caso el 20%, y estaba exonerado de IVA. Nos cambiaron también la tónica. De ahora en adelante, el día que entró en vigencia el arancel, que fueron 5 días luego, 5 días siguientes al 2 de mayo, este producto, esta leche, va a pagar 2% de tarifa arancelaria y va a estar evidentemente contemplado el pago del IVA. Salvo con excepción que en atención al artículo 18 de la ley del IVA, se presenta en la aduana lo que es la certificación de no producción nacional, cuya fuente es el primer párrafo de ese artículo para que definitivamente pues no pague impuestos. Pero por la vía que estoy explicando, por esta vía debe estar grabada al 2%. Fíjense que esto que está aquí significa que esta última columna es lo que arrojó esta reforma de arancel en función de estos ítems que vienen originarios del decreto. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hizo, digamos, el Ejecutivo Nacional? Tomó el decreto que estuvo vigente hasta el 30 de abril y en algunos casos le creó la tarifa, digamos la de sección, y fíjense el origen. Pues. Esto está en el apéndice 1, esto está en el apéndice 2 y esto está en el apéndice 3, que tenían tratamientos totalmente distintos y a todos le asignan una tarifa. Por ejemplo, este 3 en aquel decreto significaba que las mercancías pagaban el 12% o estaban sujetos al 12% y estaban exoneradas de IVA. ¿Qué hizo ahora con respecto a este rubro que son partes y piezas para calzado? ¿Qué hizo? Bueno, te voy a respetar el 12%, pero te voy a, digamos, de una forma, vas a pagar IVA de ahora en adelante. Entonces, por eso es que no podemos ver estos decretos por separado. Definitivamente hay un vínculo que, aunque ellos son independientes, tendríamos que verlo porque esta reforma de la arancel de aduana, es el antecedente principal, es el bloque de exoneraciones o parte de ellas que fueron pasadas ahora a formar parte integral de la arancel de aduana. Si me permite la próxima slide, please, le agradezco. Otra de las modificaciones que conlleva la reforma es que asignaron el régimen legal 6 o 20. Yo traté a título ilustrativo y ojalá así lo vean o así lo explique y así lo perciban. Esta es una lista de 20 productos que viene originaria de la reforma. Yo intenté colocarle aquí, y de hecho lo hice, el régimen legal en atención al artículo 21 que estaba impuesto según el arancel de aduana en el año 2016. Fíjense que todos estos productos estaban en 5, 6, 12. 5 significa certificado sanitario del país de origen, 6 significa certificado del Ministerio de Agricultura y Tierras y 12 significa registro del Ministerio de Salud en Venezuela. En la versión 2020, es decir, en la reforma 2020, fueron afectados todos estos códigos favorablemente en el sentido de que le suprimieron la restricción 6, que es Ministerio de Agricultura y Tierra. Ahora en la reforma del 2022, no sé qué sucedió, que retomaron el régimen legal 6 para todos estos productos. Algo que es novedoso es que las balanzas que están clasificadas en la 8423 y en la 9016, la diferencia entre ellas es el peso de funcionamiento. Digamos que las balanzas en la 9016 son de precisión, son de centígrados. Estos productos, estas balanzas, en el 2016 estaban libres de restricciones. En el 2020 ni la vieron. Es decir, la omitieron cualquier cosa, pero en el 2022, ahora, le aplicaron el régimen legal número 20, que representa, pues,
obtener un registro de productos importados del servicio desconcentrado que se denomina SINCAMED. Atención con los importadores de este tipo de bienes, porque tengo entendido de que las balanzas de este tipo no tienen normas SINCAMED. Eso hay que, ese extraoficialmente, por supuesto, hay que validarlo. Pero en el evento de no tener, digamos, normas convenientes, le quedará a los usuarios solicitar lo que llaman una consulta técnica. Es decir, de acuerdo al artículo 24 de la arancel de aduana, si mi memoria no me falla, en el evento de que un producto esté sometido al régimen legal 20 y no disponga de normas, es el organismo competente que tiene que decirlo por escrito. Es decir, lo que en el argot, digamos, procedimental se llama consulta técnica. Lo cierto del caso es que estas balanzas de la 8423 y de la 9016, hay un artículo por allá, lo último, creo que es el 11 o el 12, que más adelante se lo voy a comentar, pero para que hagan link de una vez, se le suprimió la exigibilidad por 30 días. Es decir, que en el interín que ingresen al país y sean registradas como tal, estas mercancías, por ahora, hasta que se cumpla el día 30, no le va a ser exigible este registro SINCAMED por limitadamente 30 días. Adelante, próximo slide. En el capítulo 87 también sufrió modificaciones, en el sentido que incluyeron una nota legal exclusivamente para regular todo lo que son las importaciones de vehículos, automotores, chasis, etcétera, 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 que importen los entes de la administración pública. No me pregunten por qué, está teledirigida esta nota legal, pero es de uso exclusivo, de aplicación exclusiva para las importaciones de vehículos de los entes administrativos o los entes públicos, y tiene que ver con el registro y el registro en notaría, por supuesto, el registro en el INTT y obviamente en la declaración de aduana. Debe haber coincidencia. Otro, o mejor dicho, quizás la modificación, quizás la reforma más sustancial, más notoria, la recibió lo que es el capítulo 98. Voy a hacer esta aclaratoria. El capítulo 98 es venezolano por nacimiento. No tiene absolutamente nada que ver con la nomenclatura internacional. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Aduana dice, yo trabajo el capítulo 97 y yo le dejo el capítulo 98 y capítulo 99 a los países para que de forma unilateral, digamos, ejecuten o describan algún tratamiento que quieran indicar en atención a las particularidades de la economía y la idiosincrasia de cada país. Por eso es cuando uno abre la arancel de aduana en otro país y ve el capítulo 98, uno tiene que hacer abstracción de eso porque digamos, son disposiciones totalmente locales. Por ejemplo, los Estados Unidos lo utiliza para lo que es el courier. Panamá lo utiliza para lo que es el courier y lo que es, por ejemplo, la salida de efectos personales. Pero en nuestro caso, nosotros lo llamamos mercancías sometidas a tratamientos arancelarios especiales. El capítulo 98 existía desde el año 2016. No es nuevo, lo que está reformado. Le incluyeron algunas partidas, algunos numerales arancelarios y obviamente le incluyeron el tema de lo que llaman el contingente arancelario. Próxima, por favor, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema del decreto que feneció el pasado 30 de abril. Ese decreto disponía en uno de sus apéndices que las personas jurídicas que se dedicaban o cuyo rol o cuyo objeto es el tema del automotriz podían optar, dependiendo digamos, de la lista de productos que tengan en el apéndice, podían optar a una exoneración de la tarifa arancelaria y a una exoneración del IVA. Pero para eso tenían que hacer una solicitud y el Ministerio de Producción Nacional e Industria,
daba la buena pro o daba la autorización para que se importara liberada de estos tipos de impuestos. ¿Qué ocurrió en este decreto y qué ocurrió en el decreto de exoneraciones? Ese bloque completo fue excluido y contemplado en la nueva reforma del arancel de aduana. Quiere decir que desde el punto de vista procedimental, prácticamente seguimos en lo mismo. Es decir, hay una solicitud y hay una respuesta por parte del Ministerio de Industria y Producción. Aquí lo atípico es que esta exoneración de IVA, similar a la que le comenté al inicio, que son los BK y los BIT, ahora va a estar regida por un instrumento de naturaleza arancelaria. Hay otro pequeño cambio. Antiguamente decía el decreto que la exoneración iba contra la autorización de MEI. MEI significa material de ensamblaje importado para vehículos. Lo que antiguamente, ya en los tiempos del profesor Héctor Orochena, que está en línea, al cual saludo, al igual que el profesor Carrasano y a todos los que conozco, antiguamente se le conocía con el nombre de CKD, aunque internacionalmente todavía se le conoce como CKD. En Venezuela hace muchos años se le cambió el nombre y se llama MEI. ¿Qué es lo distinto aquí? Que antiguamente el procedimiento era: yo solicito ante el Ministerio de Industria el oficio de calificación. Es decir, el Ministerio de Industria, como competente en el área de industria, él me va a decir, y como que controla la ensambladora y controla todo el tema de autopartes, etcétera, etcétera, me va a decir, mira, todo esto califica como MEI. Con esa opinión, yo me iba al CENIAC y el CENIAC en última instancia era el que me autorizaba a introducir estos bienes bajo el régimen de MEI. Pues ahora indica el decreto que el oficio de calificación ya de una vez debe tener la exoneración. Es decir, que yo me voy a seguir yendo al CENIAC a que me den la autorización, porque es obviamente el organismo competente, pero desde el punto de vista de documento para exonerar, la autorización viene dada por el oficio previo que otorga el Ministerio de Industria. Y solamente confinado a aquellos productos, aquellas autopartes o aquellas mercancías que se clasifiquen arancelariamente desde el punto de vista de régimen en la partida 9801, perdón, a la 9807. Se mantiene la emisión del certificado de exoneración del sector automotriz, pero no por la vía del MEI, sino por la vía de las autopartes que están contenidas en la partida 9808, que dicho sea de paso, está creada. Esto se circunscribe a que si yo soy una empresa ensambladora, bien de carros de paseo, bien de motocicletas, por ejemplo, que todavía existen medios de ese tipo, y yo quiero optar a la exoneración, yo voy a seguir tramitando mi oficio de calificación ante el Ministerio de Industria. Pero adicionalmente, ahora ese acto tendría que decir expresamente: todos estos productos están exonerados de la tarifa arancelaria y del IVA. Y ya están de hecho así que ya la Intendencia Nacional de Aduanas ya emitió una circular interna y dando esa respectiva instrucción. Es decir, si por algún olvido, por alguna omisión, usted solicita su calificación de MEI y no le pone la coletilla que está exonerado, usted no va a estar exonerado. O sea, que los que se dedican a esto tendrían que estar muy claros, y el ministerio también obviamente tiene que estar muy claro, que este procedimiento debe conllevar a una exoneración, que no va a ser como antes, que con la plena presentación del oficio MEI de enseñar ya aplicaba. Y cuando yo vaya a clasificar productos y cumpla con la condición de ser persona jurídica y que mi objeto esté sobre el tema automotriz, efectivamente, pues, y se clasifique en la partida 9808, yo puedo optar a solicitar un certificado de exoneración del sector automotriz y con eso hago valer mi exoneración.
es importante para que todos nos manejemos que estos productos evidentemente tienen su clasificación del capítulo 1 al capítulo 97. Puntualmente estos productos que son la sección 15, la sección 17, etcétera, etcétera. Pero si vamos a invocar un procedimiento como este, tenemos que hacer abstracción de esos códigos arancelarios y clasificarlo exclusivamente en el capítulo 98, en atención a lo que ustedes ven allí, que es de la 9801 a 9807 o 9808, según sea el caso. ¿Por qué? Porque el capítulo 28, ya les indiqué, de que de una u otra forma es un capítulo que es local y todo lo que es tratamiento especial que esté contenido en este artículo, en ese capítulo, debería pues ser clasificado en estas partidas. Ya de hecho, ya el CENIA publicó en su página web lo que nosotros llamamos un listado de correlación, un listado correlativo. Quiere decir, que indica el código madre del 1 al 97 y indica su equivalencia dentro del capítulo 98. Les recomiendo que la bajen, creo que está en primera línea, inclusive del lado izquierdo. Anoche la estuve revisando y está allí. La próxima lámina, por favor. Le anexaron otra nota complementaria al subcapítulo 1 para de una u otra forma ratificar lo que yo le estoy diciendo. Si queremos hacer uso de las partidas del capítulo de la partida 9808, la única manera de hacer uso de ellas es definitivamente contar con el certificado de exoneración del sector automotriz. Si usted, por ejemplo, desea traer un grupo de bujías, un conjunto de bujías, y usted la clasifica en 8511, donde efectivamente se clasifican ese tipo de bienes, usted no lo puede clasificar en el 9808. ¿Por qué? Porque usted no va a tener el certificado de exoneración del sector automotriz. Únicamente pueden hacer uso de la 9808 en lo que respecta al sector automotriz, aquel que ostente un certificado válido y vigente emitido por el Ministerio de Industria y Producción. Y así lo estipula. Esto quiere decir que cuando yo voy a hacer la solicitud, yo tengo que olvidarme del código 8511 porque son bujías encendidos y tengo que colocarle la subpartida correspondiente a la partida 9808. Bueno, llegamos a la joya de la corona. La joya de la corona porque es donde tiene más, digamos, más profundidad los cambios, que es lo que llamamos el régimen de contingente arancelario. Un régimen que tradicionalmente, desde su existencia, había venido aplicándose en atención de las normas de los decretos de exoneración en materia aduanera. Es decir, que en función de la, digamos, de las cantidades, de la producción, de la insuficiencia, el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, a petición de la parte interesada, otorgaba exoneraciones totales o parciales, dependiendo si el producto calificaba desde el punto de vista apéndice. ¿Por qué? Porque él representaba un apéndice de ese decreto de exoneración que venció el 30 de abril. ¿Qué hicieron ahora? Lo excluyeron del decreto de exoneración y lo incluyeron en la reforma del arancel de aduana. Para esto crearon un nuevo subcapítulo que es denso, que es copioso, que es complejo desde el punto de vista de información, inclusive desde el punto de vista de presentación, porque uno ve la gaceta y cuando uno empieza a ver ese montón de números, de repente pues uno lo deja para después. Pero se pueden ayudar con la correlación que yo les indiqué, que si no la tienen, pues yo no creo que no haya ningún inconveniente que cuando se le envíe la presentación, pues se le atache esa correlación. A ver, ¿cuáles fueron los cambios puntuales ocurridos en el contingente arancelario asignado con el subcapítulo número 2 del capítulo venezolano por nacimiento número 28 del arancel de aduana
que está escrito o depende de la sección 22 de la arancel. Adelante, ¿sabes? Perdón, a ver. Le crearon un montón de notas. Vamos a tratar de referirlas poco a poco. Digamos que la primera nota tiene que ver con el objeto del subcapítulo. Si mal no recuerdo, ya comienza que un permiso de importación y que de una u otra forma va a tener un tratamiento, las mercancías contenidas en esa subpartida van a tener un tratamiento distinto. Ese distinto ya lo vamos a ver. Los números que ustedes ven a la izquierda son los números de la nota. O sea, yo traté de respetarlo porque a la hora que vayan a hacer algún tipo de matching, vayan a hacer algún tipo de consulta, lo tengan bien ubicaditos. La nota número 2 dice que los ordenamientos sobre sus partidas específicas. Perfecto. Eso lo van a hacer ellos y lo pueden hacer perfectamente vía resolución. Es decir, que ellos van a tratar que la estructura de las partidas o de las subpartidas que dependen de las partidas que artículo 98 sean lo más específicas posible. Y ya están de hecho así, pues que reitero, ya crearon una correlación. Para obtener este tipo de tratamientos, hay que solicitar al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, tienen que solicitar un certificado que al final de la presentación tiene nombre y apellido. Es muy largo, por eso fue que traté de abreviarlo, si no la presentación tenía que ser muy complicada. Esa nota 4, a su vez, se subdivide en varios literales. El ingreso de la totalidad de la mercancía deberá realizarse a través del certificado. Perfecto, no tiene novedad. Las mercancías incluidas en el certificado podrá realizarse un embarque o embarque parcial. Tampoco veo ninguna novedad allí porque en la medida que haya vigencia, esté vigente el certificado, yo puedo ingresar. Sin embargo, le creo muy útil la nota porque me llegaron un reporte de las aduanas, de personas que me consultan, que eran de criterio porque se utilizaron una sola vez. Esto lo discutí yo con varios colegas, no veía la razón. Sin embargo, pues una aclaratoria perfecta. Aquí realmente hay un área mejor importante. Y que pueden estar amparados en una o varias facturas. Si uno le compra a un proveedor en parciales, pero la compra parcial, o sea, primero te hago un pago más una factura, después hay otro pago más otra factura, perfectamente eso es comercial y es aceptable en atención a esta nota. Es decir, que no debo estar amarrado, no debo estar vinculado a una factura única. Porque de hecho, si estoy vinculado a una factura única, la primera vez que la presenta en la aduana, pues nunca la veo, porque el original lo retiene la aduana. La mercancía solamente podrá ingresar por la aduana señalada en el certificado. También lo veo viable, a pesar de que comercialmente pues, puede haber un cambio de buque, pues puedo decidir por la emergencia dejarla de enviar por vía acuática y enviarla por vía aérea. Sin embargo, pues aquí hay la posibilidad pues de hacer una solicitud con lo que llamamos el cambio de puerto. El cambio de puerto es un oficio donde la aduana original dice, mira señores, por aquí ha ingresado tanta cantidad de kilos asociado a este oficio, a esta certificación de contingente, y evidentemente tendrá chance de traer el restante, de importar el restante, hasta tanto no fenezca, digamos, la certificación. La vigencia de los certificados son 4 meses. Esto me fue ratificado en estos días. Siempre los oficios van a decir 4 meses, pero yo digo que eso siempre es entre comillas, porque el régimen como tal, el régimen de contingente arancelario, señala las normas, la norma de reforma de la arancel de aduana, que va a ser por 6 meses. Es decir, que nosotros vamos a tener contingente hasta noviembre. Posiblemente antes que finalice ese periodo o posterior a que finalice inmediatamente, a lo mejor lo extiendo. Pero como siempre le digo a los que me consultan, pues no puedo saber si efectivamente lo van a extender. Hay una opción, hay una posibilidad o una probabilidad de que efectivamente se extienda, pero depende de una decisión, de una política legislativa. El certificado vigente se puede reformar por varios supuestos, por varias circunstancias. Allí lo indica. Me parece muy bien también porque la dinámica comercial es realmente muy movida. Pero lo más importante, para que sepan
las personas que me escuchan, que hay una cantidad de cosas que se pueden modificar, pero lo único que no se puede modificar es el código arancelario. Esto quiere decir que debo generar algún tipo de recomendación que cuando vayan a solicitar este certificado, se sancionan que efectivamente le corresponde la subpartida aplicable al capítulo 98. Esto es un gran cambio porque antiguamente, cuando digo antiguamente, fue hasta el 30 de abril pasado, inmediato, los contingentes arancelarios se manejaban con los códigos que realmente les correspondían a cada producto. Si, por ejemplo, la leche está en la lista del código, yo solicitaba el contingente por la 0402. Si era con el tema del atún, yo clasificaba ese producto donde le corresponde, es 1604. Ya eso cambia aquí porque tengo que darle la ubicación en atención a la partida correspondiente del capítulo 98. Próxima lámina, por favor. El certificado emitido por el ministerio podrá fijar en los valores. Es decir, que no piensen de que siempre va a ser el 100% de la tarifa arancelaria y del IVA. Ellos allí incluyeron una tablita con las distintas combinaciones que pueden ellos otorgar en función de la exoneración. Eso es lo que ellos llaman derechos variables. ¿Por qué variable? Bueno, porque hay una tablita y en función de unos factores internos que no manejamos, que el público no maneja, ellos van a asignar la exoneración, te exoneran el 75% del IVA. Y el valor te lo coloco en 70. O te voy a exonerar 100% de los dos. O te voy a exonerar el 25%. Por eso es que ellos lo llaman variable. Para aquellos que tenemos un poquito de antigüedad en esto, no lo asociemos con los derechos variables que se hicieron en el año 2005, a raíz del sistema andino de franja de precios, que era una cantidad absoluta que se le sumaba a la tarifa o se le restaba. Por ejemplo, si la tarifa del producto era 20% y tenía un variable de 5%, pues tenía que finalmente pagar 25%. O si tenía por ciento y tenía un variable de menos 5, te pagaba 15. No, esto no funciona así. Esto no va contra la columna 3. Esto es un régimen liberatorio. Esto lo que quiere decir que en función de esa tabla que tiene el decreto, el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio se va a situar en una de esas. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, son factores internos que básicamente estimo que sean producción nacional o cualquier otro que sea de carácter objetivo, pero no son transparentes en el sentido que no los conocemos. ¿Ok? Cuando usted vaya a solicitar, cuando la mercancía que yo voy a solicitar el contingente arancelario del capítulo 98 que es sometida a restricciones, ojo, a las restricciones del capítulo 98, no a las restricciones que le corresponden su código arancelario natural. Usted teóricamente dice el artículo, usted tiene que, el SECA es el requisito previo indispensable para la solicitud de regímenes legales. Ya se presentó por allí dudas, por ejemplo, el Centamer. ¿Con qué código debo solicitar yo el Centamer? ¿Con su código correspondiente o con el código del capítulo 98? Esto no lo dice en ningún lado, sin embargo, la lógica me hace concluir que tienes que solicitarlo con el 98. Porque si tú te presentas a la aduana con un certificado de esta categoría, de la TUM, vamos a suponer, un ejemplo, por la 1604, el Sencamer, y el oficio de exoneración por el 98, eso va a ser matching y eso seguramente te va a generar problemas. Entonces, para rematar en la explicación, el capítulo 98 fue creado para usarlo. Si ahí tienes atún y vas a utilizar la franquicia, el régimen de contingente arancelario, obviamente pues uniforma todo el capítulo 98. Una última nota es que, bueno, el Ministerio de Comercio Exterior podrá, mediante resolución, crear un procedimiento. Bueno, sí, perfectamente. Es deseable siempre, pues, que, como siempre le copio a mi estimado profesor Carrasana, el debido proceso.
Las normas deben estar clarísimas para obviamente que se comporte una conducta en función de ese procedimiento. Esto quiere decir entonces pues que si existiera ese procedimiento, rápidamente pues deberían estarlo publicando en Gaceta Oficial para uno saber a qué atenerse. Digamos, la próxima creo que, no sé si hay otra, creo que no hay más. No hay más. Es lo mismo. No, sí, perdón. Disculpe. Aquí está la suspensión de los 30 días de la exigibilidad del Sintamer, que la indiqué inicialmente para las balanzas. No sé si recuerdan, para las balanzas de precisión y no precisión. Es que la importen los próximos 30 días, no le van a exigir el régimen legal. Pero el día 31 ya nos olvidamos de dispensa, ni suspensión, ni nada por el estilo. Aquí hay un último artículo que me llamó la atención verdaderamente, que dice pues que en caso de que no se cumpla con el formato del acuerdo 69 Brasil-Venezuela, no será admitido el certificado y obviamente perderá la preferencia. Pero mi pregunta que yo me hago, ¿por qué con Brasil nada más? Si esto debería ser con todos. Porque todos los acuerdos traen normas de origen y todos los acuerdos están sometidos a su ejecución, que las partes emitan un certificado y la contraparte en destino registra un certificado o lo presenta la autoridad aduanera. Entonces, es una simple curiosidad que tengo. Ojalá que en algún momento alguien me la aclare. Pero no sé por qué Brasil, porque esto debería ser una norma general. Si yo soy funcionario de aduana y una importación del Ecuador, por ejemplo, como he visto, pues son ejemplos de la vida real, si no tenemos certificado de origen que no sean justos, no procede. ¿Por qué? Porque tiene que ser el formato y en las condiciones que diga cada cuarto. Pero me llamó la atención que es Brasil, entonces vamos a decirle pues a los colegas, los amigos que importan desde el Brasil, originario y procedente, amparado en un certificado de origen, que le pongan la lupita al formato y hablen definitivamente con su exportador, porque en Brasil los certificados de origen no lo emite el gobierno, o sea, el gobierno de Brasil lo emite en las cámaras de comercio. Entonces es probable que las distintas cámaras de comercio tengan un certificado distinto, un formato. Por eso la recomendación que los amigos que importan de Brasil, ojo con eso. Puntualiza la segunda reforma que la primera reforma está totalmente vigente, obvio y evidentemente en la medida que no haya sido afectada por esta. Por ahí escuché una colega diciendo, bueno, entonces hay que revisar 3 instrumentos cuando uno va a clasificar y uno va a hacer una declaración de bueno, sí, tienes que revisar la arancel 2016, tienes que revisar la reforma 2020 y con más ahínco tienes que revisar la reforma de la 2022 y cualquier otro instrumento que afecte el régimen legal aduanero, aplicable y determinable a nivel de aduanas. Quiere decir que esta reforma, si queremos colocar algún calificativo, esta reforma es sustancial, sobre todo lo último del capítulo 98, para aquellos que quieran gozar de algún tipo preferencial o de algún tipo de liberación, tanto de la tarifa arancelaria como de el tema de la exoneración de IVA. Próximo. Bueno, señores, yo concluí. Entonces, de una u otra forma, estoy aquí presto a resolver todo lo que son las dudas si las hay, cualquier comentario que me quieran compartir. Esta presentación es de ustedes y para ustedes. O sea que aprovechemos el espacio. Gracias, Wilson. Yo creo que la puedo retirar ya. No sé si el profesor Carrozana está allí o está... ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, colegas. Buen día. Gracias por la invitación y bueno, al grano. Excelente, Gerardo, como siempre. No cabe gente, te lo digo una vez, no cabe gente en esta sala de Zoom para haber compartido. De hecho, se abrió y estoy llevando un control por los dos lados, con la gente que está los que están acá en YouTube y los que están acá en Zoom, ¿no?
Es un tema interesante y como diría nuestro querido amigo Héctor Orochena, desde el punto de vista de lo que son las exoneraciones, bastante polémico, ¿no? Creo que es la primera vez que nos toca ver un arancel de aduana que exonera impuesto al valor agregado, ¿no? No sé, a ti no te había tocado antes, ¿no, Gerardo? Bueno, profesor, yo tengo 40 años con la arancel, usted tiene más. O sea, me remito a su respuesta. Más años habiendo la arancel. Sí, y no habíamos visto este tipo No, de exoneración. no, vía arancel no. Sí, extraño. Y aquí es donde uno tiene que darle la razón a Héctor, que está asistiendo acá y está acompañándote, de que efectivamente pues aquí hay una situación extraña en esto, ¿no? Fíjate que tengo después hago las mías, pero inquietudes, ¿no? Aquí tengo evidentemente, colega, me disculpa si en algún momento omito nombre o apellido, voy a tratar de no hacerlo. Aquí está, Gustavo Ortega, que te saluda, y Gustavo te dice, ¿cómo está, profesor? Te saluda y te dice, ¿a qué cree usted? Y yo creo que tú tocaste este punto dentro de tu exposición ahorita, que se debe no haber mantenido los contingentes en el decreto de exoneración y crear este subcapítulo 2 en el capítulo 98. ¿Tú crees que tiene alguna motivación, alguna razón de ser Bueno, técnica? la razón de ser técnica no la veo. Básicamente lo que veo es una razón de manejo, de mayor control, de facilitación del manejo de eso. Pero, por ejemplo, en el tema de los BK y los BIT, digamos que es un híbrido, porque tiene la mitad arancelaria y tiene la mitad en materia de IVA. Ahí tenían que tomar una decisión, aunque los BK y los BIT, ellos vienen mucho más atrás que las exoneraciones que acordó el Ejecutivo Nacional en el 2018. Es decir, prácticamente viene desde que ingresamos a Mercosur y siempre se habían tratado en decretos independientes. Ya, perfecto. Ahora sí. Por favor, sacar esto de acá. Dice Héctor que cuesta digerir el tema jurídico, evidentemente desde el punto de vista tributario, no sé, pero sí, buscarle piso jurídico al tema en el arancel, el tema de exoneración de IVA, es bastante difícil, ¿no? Aquí se mezclan dos decretos, ¿no? Que por supuesto los tengo abiertos acá, no los voy a compartir, pero sí los mientras estoy hablando con ustedes, voy aquí a tomar, es el de las exoneraciones. Es importante, como tú decías, establecer que este es un decreto de exoneración absolutamente nuevo, es decir, no es una prórroga a los decretos anteriores, ¿no? Porque veníamos prorrogando, ¿desde qué fecha más o menos? Veníamos prorrogando desde noviembre. Pero no veníamos prorrogando desde el 2000 y algo. No, porque 2020. el decreto vigente fue del 6 de agosto hasta noviembre, después diciembre, después enero, y así fueron 4 prórrogas. Prórrogas, perfecto. Ya. Bien. Tengo otra situación que es muy interesante. Ayer cuando recordábamos a la gente de tu participación acá en ABEC, junto al equipo, a Ramón Goyo y al equipo que acompaña a Ramón y a toda la directiva de ABEC. Hay alguien acá que tituló, o por lo menos hizo una observación interesante, y aquí está, es Zulma Cafroni, dice, el decreto de exoneración, y que por supuesto en el arancel de aduana, pues tenemos parte de lo que era el ex decreto de exoneración, como bien lo has señalado tú, en el capítulo 98, favorece la importación de productos terminados sobre la producción nacional. ¿Tú crees, y mi pregunta va a esto, no a la afirmación de la colega, sino que la pregunta, lo que yo tomo de acá es, ¿tú crees que sinceramente el Ministerio de Finanzas
no ha tomado en consideración la opinión de los sectores productivos del país, de los sectores industriales. Al dictar esto, ¿ha habido cierta ligereza? ¿No la ha habido? ¿Cuál es la perspectiva, lo que tú has escuchado de colegas y de importadores? Mira, yo estaba vinculado con dos asociaciones grandes porque los decretos anteriores, pienso pues que la lista de los apéndices debió ser más racional. Es decir, las exoneraciones desde el punto de vista de naturaleza no son malas, son muy buenas, pero en la medida que apliquen a los productos que tienen que aplicar. O sea, no hay exoneraciones para chocolate y para turrón como había en el pasado, pero sí productos que realmente lo necesiten. Y dejarle esa misión de una u otra forma al arancel. Lo que siempre hemos sostenido en AVE, que es la protección efectiva positiva. Es decir, que las materias primas estén sometidas a tarifas menores que los productos terminados. Pero si a los productos terminados la tiene mayor y aparte de eso lo voy a exonerar, como que no estoy haciendo mucho. Es decir, debemos ser muy selectivos en incluir los productos que definitivamente requieran, porque el mercado requiera que esté incluido para el beneficio de la población. Yo creo que esta vez sí creo que tomaron de una u otra forma, porque fíjate que modificaron la columna 4 e incluyeron en esa columna 4 muchos productos que antiguamente tenían la misma tarifa, pero ahora están vía arancel. Es decir, que esa sección debería ser temporal y debería estar reformada en una próxima modificación de arancel o en un próximo arancel de aduana, porque cuando le incluyan la séptima enmienda, pudiera ser un shock. Entonces, definitivamente, pues yo creo que esta vez sí le dieron un poquito más de ojo. Y fíjate que la vigencia hasta diciembre, que no lo dije, la vigencia hasta el 31 de diciembre, salvo el contingente que tiene 6 meses. Adelante, profesor. Sí, aquí Gustavo Ortega nuevamente, y ya voy a ir por la otra que también me interesa. Dice, resulta contradictorio tener que solicitarlo sin Sencamer apelando a la clasificación del capítulo 98, cuando para el propio servicio de Sencamer, los códigos arancelarios descritos en su certificado no tienen carácter vinculante. Estoy tratando de entender esta pregunta. Él habla de que es contradictorio solicitar Sencamer apelando a la clasificación del capítulo 98. ¿Hay algún cambio en este tipo de restricciones en el 98? Te escuché las balanzas que dejaron de estar sin ningún tipo de inconveniente y pasaron a tener Sencamer, ¿no? Pero sí, eso siempre las tuvieron, las balanzas siempre las tuvieron. Y de hecho, no, lo que trata de indicar al colega Gustavo, que se está quitando ahorita, pues es el profesor del alto grado. Ya. Es que hay productos dentro del capítulo 98 susceptibles de solicitarle el contingente, que ellos tienen su código arancelario 98, pero tienen el régimen legal 20. El deber ser es que cuando vaya a solicitar el Sencamer, lo solicite por el capítulo 98 y no por el código que realmente le corresponde en función de la nomenclatura. Entonces, aprecio que él lo ve contradictorio, pero yo no puedo presentar un certificado de contingente por el 98 y puedo presentar un Sencamer por el otro capítulo. ¿Sí me explico? Entonces, más allá de que sea contradictorio, tenemos que hacer lo que haga matching desde el punto de vista de fuerza, porque si no, digamos, los beneficiarios, los consignatarios afectantes, los importadores, los interesados pudieran tener problemas por esa discrepancia a nivel de aduana. Gerardo, pregunta Orochena, si existe alguna exposición de motivos para servir como espíritu en este caso, del quien dicta. Yo estoy revisando los dos textos y no veo aquí lo único que existe a nivel de decreto son los considerantes. Aparte de allí, mayor aplicación no la hay. Son muy breves, y es muy breve, en materia del arancel es muy breve, le trata de dar fundamentalmente un piso jurídico y Fidel Rodríguez, el profesor de la Escuela de Hacienda, colega, amigo, te envía muchos saludos y agradecido por la invitación. Luz Meli
Rey, abogada, colega aduanera, te pregunta, ¿dónde se establece la vigencia del contingente arancelario? Hay un artículo que dice 6 meses y me atreví a firmarlo porque fue una discusión, un debate que tuve con una persona de alta jerarquía administrativa y indicó que, y yo lo leí después, por supuesto, que son 6 meses. Perdón, entonces, sí tiene 6 meses de vigencia el contingente. Hasta donde yo interpreto, sí, hasta donde llegó mi conclusión con la persona. Y eso está en el mismo decreto del... En el decreto. Hay un artículo allí en el arancel, en el decreto que modifica el arancel. Correcto. Perfecto. Bueno, ya lo chequearemos. La gente me pregunta, tanto aquí yo estoy en los dos lados, entonces, en YouTube y en Zoom. Preguntan los colegas cómo van a hacer para acceder a las láminas, aquellos que se están conectando, a dónde deben enviar el correo electrónico solicitando las láminas que tú gentilmente les has ofrecido a todos quienes estén acompañados esta mañana. Mira, personal de ADES con eso, pero me imagino que... ¿Algún correo electrónico? Vamos a esperar que... Vamos a esperar que bueno, Wilson lo exprese allí en el chat. Aquí cuando subamos el video a YouTube, cuando quede grabado, en la descripción del video les dejaremos un link para que puedan descargar las láminas. Gracias, colega. Perfecto. Muy amable. ¿Te quieres pasar un poquito al tema del decreto de exoneraciones? ¿No hay inconveniente? Bueno, vamos a conversarlo. Ya. Sí me gustaría, si tocamos, aunque sea rasante, el tema de la pérdida del beneficio en el decreto de exoneraciones y la pérdida del beneficio en materia arancelaria, BK, BIT, contingente, porque por lo menos para dejarlo sobre la mesa de trabajo. Bueno, adelante, profe, lo escuchamos. No, contempla el decreto de exoneraciones, que no es la primera vez que lo contempla, que en el evento que se incurra en algún error de los tipificados en alguno de los supuestos del artículo 177, se pierde el beneficio. El beneficio de exoneración dado por ese decreto, que básicamente son 3 apéndices. El apéndice 1, pleno derecho, el apéndice 2, confinado a la administración pública para los productos del CODI, y hay un apéndice 3 nuevo para algunos productos, el capítulo 30, que la exoneración va a operar si solo si se obtiene una certificación de no producción o de insuficiencia emitida por el Ministerio de Industria y Producción. Eso es un lado. No voy para la arancel ahora. Y la arancel también trae exoneraciones, o sea, dispone exoneraciones tanto de BK, BIT y de contingente. En ese caso no hay esa coletilla de pérdida del beneficio. Es decir, que yo importo con una autorización de BK y yo, por ejemplo, por alguna circunstancia, yo declaro el día 7. Yo no debería perder beneficio porque lo que es bueno para el pavo es para la pava, desde el punto de vista de comparación. Es decir, si este decreto de reforma al arancel no prevé ninguna limitación o pérdida del beneficio por yo incurrir en alguno de los supuestos del artículo 177, aquel sí lo contempla. Eso es lo que quería plantear. ¿Sí me expliqué? No te escucho, profesor Razán. Sorry. I'm sorry. Me señala la colega Ana Mileya, me disculpa, no tengo de lectura, profe, que la vigencia está en el artículo 8, ¿ok? Estaba justamente ahí tratando de llegar al artículo 8, y si tú lo tienes, lo puedes checar. Dice que está en la vigencia de lo que estábamos discutiendo, está en el 8. Gracias, Ana. Muy amable, la colega. Vamos a chequearlo. El link será compartido vía correo electrónico. Mira lo siguiente, ustedes, tanto tú, que gentilmente has colaborado en esta actividad con AVEC, con tantos años tuyos ligados a esta extraordinaria asociación de venezolanas exportadores, y el profesor Juan Miguel Guerra van a estar mañana en Puerto Cabello. Sí. Les deseo mucho éxito, que se cuiden y que lleguen sanos y salvos a Puerto Cabello y de regreso a Caracas. Van a estar compartiendo con la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, con Jesús Rodríguez y todo el equipo que acompaña al presidente de la Cámara, con Jorge Aroca y otros grandes y buenos colegas y amigos.
En ese tema que ustedes van a manejar allá, estábamos conversando brevemente sobre el tema de las exclusiones a los beneficios del decreto de exoneración, ¿no? Sí, claro. Y tú acabas de señalar una de ellas que es, si no me equivoco, el tema del artículo 177, ¿no? Algo así. Sí, sí. 177. Que dice acá el cumplimiento de algunas condiciones por parte de los beneficiarios ocasionará la pérdida del beneficio, ¿ok? Pero si no me equivoco, ese mismo artículo de la Ley Orgánica de Aduana establece, sin lugar a dudas, que si el código es el código, si hay, por ejemplo, error en código de clasificación arancelaria, no debe operar, no opera la pérdida del beneficio, solo opera la multa, ¿no? Claro. Y si es más, si el código y ambos tienen la misma tarifa, la multa creo que son 15 unidades de la moneda de mayor valor, 15 Sí. monedas de mayor valor. Pero también sobre eso, ¿no has escuchado tú que las aduanas están irrespetando el artículo 177 del Código Orgánico, de la Ley Orgánica de Aduanas? Sí, claro, porque se abocan a aplicar el artículo del decreto, que si mal no recuerdo es el 23, que expresamente lo dice. Conversaba yo con el doctor Guerra tarde-noche ayer y yo le decía, mira, yo creo que por la vía administrativa los funcionarios no va a haber otra cosa sino ese artículo. Es maldad poderse discutir con un funcionario vía administrativa, pues tendrá que llevarse por la vía contenciosa, tributaria. Y allí argumentar y revalidar pues elementos pues que efectivamente o un tercero que sería el juez que los valores. Pero en vía administrativa yo no creo que haya mayor éxito. Pareciera que no, y eso que hubo algunas opiniones del área jurídica del CENIAT que hacían ver que efectivamente el beneficio no se perdía, aunque a lo mejor eso ha cambiado, pero sí llama la atención. Y hay otra norma aquí, Gerardo, que yo creo que ustedes también tocaste ahorita. Por ejemplo, esta evaluación periódica que está en el artículo 18 de este decreto, esa no es responsabilidad de los administrados, es responsabilidad del servicio. Esa es responsabilidad administrativa, correcto. Y Del no, servicio. y viene esa coletilla de, no solamente del 2018, sino todos los decretos de exoneración de IVA, independiente. Sí, ¿no? Tú, yo, Juan Miguel, Pedro Mojica y otros, analizamos este artículo, este numeral 1 del 18, que pudo haber sido otro artículo antes, ¿okay? Pero ni hablar. Luego viene una sanción que yo diría que es una sanción en blanco, porque no está debidamente tipificado acá, con precisión y con un léxico jurídico preciso, el caso de las obligaciones establecidas en el decreto constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, es decir, si lo incumples o si incumples lo referente, cualquier norma del decreto constituyente de reforma de la Ley Orgánica de Aduana, pues yo creo que esos son temas que debieron haber salido hace rato de estos decretos de exoneración aduanera. Claro. Si tú analizas, como bien tú decías, en materia de exoneraciones, el servicio tributario, es decir, quien concede la exoneración no es el decreto, es la facultad que el legislador le da al Ejecutivo en los casos tipificados por el legislador. Y le está vedado pues esta posibilidad de establecer condiciones y requisitos para el tema de la exoneración. ¿No? Y agravado porque tiene una sanción completamente tipificada en el artículo 177. O sea, que no hay para dónde coger. Bueno, incurrir en alguno de Sí. las causales del 177, que es el numeral tercero, que nos encontramos allí. Pero cuando tú lees el 177, cuando lees es decir, que el hecho de incurrir en estas sanciones no te hace perder el beneficio, lo dice el legislador.
Pero Sí. tú me señalas de que es difícil que la aduana pueda cambiar el criterio. Mi percepción, obviamente, ¿no? Ya. A lo mejor está equivocado y lo interpreten como creemos que es correcto. A lo mejor, dices tú, están equivocados. A lo mejor el equivocado sea yo. Ojalá que en la práctica las aduanas y los funcionarios interpreten que ese artículo no se aplica en estas condiciones porque está debidamente sancionado por el artículo 177. Es decir, apliquen la sanción, pero apliquen el beneficio. Sí, es fundamental. Creo que la norma está clara. Dice, la sanción es aplicable, las que están en la ley, por supuesto, porque por un principio de legalidad en cuanto a la imposición de sanciones, que no pueden ser por vía de acto administrativo, ni sea decreto, reglamento. Es decir, las sanciones son evidentemente de reserva legal y sí nos llamó la atención ver que el retorno de este tipo de normas, ¿no? Y el poco análisis que se hace sobre cada una de las consideraciones. Es que yo creo que la jurisprudencia ha sido reiterada en el hecho de que a través de este tipo de decretos no se puede establecer condiciones o requisitos que el legislador solo puede desarrollar los que la ley establece, Claro. exponerlos, pero lo vemos de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué queda allí? Usted dice que usted no iría a un recurso jerárquico. Bueno, tú sabes que no soy muy amigo de la vía administrativa para efectos de recursos jerárquicos. Y de hecho hemos tenido ya pues, muchas experiencias con respecto a eso. Preferiría hablar con usted para ejercer un contencioso tributario. Bueno, conmigo, con cualquier otro abogado, aquí hay varios en el chat, bastantes colegas dedicados hoy en día al aspecto jurídico aduanero, jurídico tributario, que son especialistas en la materia y evidentemente tendrán una posición. Claro. Sí. Mira, Gerardo, en relación, este capítulo 98, que bien señala los colegas que tiene, y tú mismo también has hablado sobre los contingentes, tiene vida de 6 meses. Eso es lo que tú entiendes, y creo que te estaba señalando la colega que la fuente de ello es el artículo 8, que luego revisaremos detalladamente. Ajá. ¿Vino este 98 para quedarse? Es que el 98 ha existido en el pasado, pero solamente existía con los mails y algunas otras cositas. Y las mercancías que estaban en el capítulo 98 estaban grabadas al 3%. Obviamente, para emitirte un mail, el CENIAT te asignaba un código arancelario dentro del capítulo 98 y te aplicaba el 3%. Material para ensamblaje de vehículos, para todos sí, aquellos que se están incorporando. Y te iba a comentar pues que el contingente arancelario que hasta ahora se ha manejado como figura difiere un tanto de la figura de contingente arancelario que están en las normas de la OMC. Porque las normas de la OMC estipulan como contingente arancelario cupos administrados por restricciones. Y lo que no tenga fuera del cupo sí paga otra tarifa. Aquí es un régimen liberatorio. Es decir, de acuerdo a una tabla, todo esto del 75, el 25, el que fuera, en función de la tabla. Había un punto importante que señalabas tú y que otra gente comentó por acá, por las redes sociales, otros colegas, lo referente que efectivamente hoy para efectuar una clasificación arancelaria como corresponde, tenemos que ir a 3 textos jurídicos. El arancel propiamente dicho del año 2000, corrígeme, 2017, 2016, ¿no? 16, 30 de Sí, diciembre. 2016. Luego, a la reforma de los regímenes legales, ¿ok? Que fue el año 2020, si no me equivoco, y ahorita 2022 a esta
creación, amplitud, o como tú quieres decirle, reforma del capítulo 98. Es decir, que cualquier persona que va a clasificar debe consultar estos 3 textos jurídicos aduaneros. La séptima enmienda no está incorporada hoy en día al arancel de aduana. No, tenemos hasta la sexta. Y estamos entonces en mora. Estamos en mora porque la recomendación de la OMA fue aplicarla el 1 de enero del año 2022. Tenemos 5 meses de mora. Y tienes conocimiento dentro de lo que tú llamas los colegas que te llaman, alumnos, si ya estamos próximos a una publicación que va a reunir en un solo texto la séptima enmienda y todas estas reformas que ha sufrido el arancel desde el año 2016 a la fecha. Mire, profesor, a mí me causa cierta suspicacia de que el régimen de exoneración lo hayan llevado hasta el 31 de diciembre. Eso en principio me plantea a mí como una hipótesis de que de aquí a diciembre no habrá arancel nuevo, pero es una simple hipótesis. Obviamente puedo estar equivocado. Desde el punto de vista de nomenclatura, de adopción de la séptima enmienda, entiendo que los equipos técnicos están trabajando, los equipos técnicos de sanidad. Es un trabajo muy hormiga, muy minucioso, muy detallado, pero hay que tomar una decisión sobre con cuál nomenclatura trabajar, porque tenemos la situación que tenemos en Mercosur. Ellos ya tienen su nomenclatura séptima enmienda aplicada, vigente, es más, salió publicada en noviembre del año pasado, y todos los países la aplicaron el 1 de enero. O sea que NCM, en términos de equipo, de bloque económico, la está aplicando. Venezuela, desconozco si se va a vincular a esa nomenclatura, porque hay que producir séptimo y octavo dígito, porque el sistema armonizado trae hasta 6. Entonces, séptimo, octavo dígito, ¿de dónde va a venir? La fuente podría ser NCM, la otra fuente pudiera ser Naladiza, que es Aladi. Nandina no puede ser, porque Nandina está en la calle, es pública, pero nosotros no somos miembros de la comunidad andina, hasta ahora. No sé si las cuestiones cambian. No deberíamos ir contra el sistema armonizado directamente, porque eso implica mucho más trabajo, generar aperturas propias partiendo del sistema armonizado. Entonces, desde ese punto de vista, de esos escenarios, la verdad que no sabría decir con relativa exactitud si eso va a estar vigente este año o no. Pero vamos a recordar algo. En el pasado, Venezuela estuvo en la tercera enmienda por mucho tiempo. En hold. Es decir, que nosotros adoptamos cuarta y quinta de un solo porrazo, si me permiten la expresión, año después. O sea que tenemos esa experiencia. Donde tuvimos una experiencia gratificante fue en el año 2016, donde el 30 de noviembre salió publicado el arancel. Ese mandato era aplicarlo el 1 de enero del 2017, sin embargo nosotros tuvimos un vacatio de 30 días y lo aplicamos a finales de enero del año 2017, o sea que tuvimos chévere. Ahora no me pregunten ahorita qué va a pasar, porque están, de hecho sí que esto está afectando a los importadores y también a los exportadores, porque en la medida que los códigos arancelarios de esos exportadores que vayan a llevar sus mercancías para otros países donde se adoptaron la séptima enmienda, obviamente va a haber un discrepancia, como dicen en UPS, una discrepancia. ¿Por qué? Porque no coinciden los códigos. Y con aquellos funcionarios que tienen como costumbre pedir el certificado de exportación cuando es importación, obviamente no van a coincidir determinados códigos, porque el sistema armonizado versión séptima enmienda trajo consigo 351 cambios. Cambios a todo nivel, cambios de partidas, subpartidas, notas legales, es decir, cambio sustancial. Por eso, pues, yo dije que de repente iba a explotar, si aplican ahorita la nueva enmienda, más la reforma ahorita, obviamente, pues, todos los códigos, o la mayoría de los códigos, habría que reexpresarlos. Sí, tenemos
sin entrar en mayor análisis, pero tenemos la importancia de los certificados de origen en cuanto al código arancelario. Hoy en día que tú y yo lo hemos vivido en lo profesional y puede traer rechazo en una aduana, conflictos con otro país, con un país proveedor, conflictos con nosotros como proveedores, con nuestros exportadores. Lo que tú planteabas, pues toda la razón. Gerardo, yo hasta ahorita pues nada más me resta agradecer la invitación en lo personal que me hizo ABEC para conversar contigo y trasladarte pues las inquietudes tanto de los asistentes, por vía Zoom, por vía YouTube. Para mí ha sido un placer compartir contigo. Tú mañana estás en Puerto Cabello. Yo voy a estar en la Universidad Santa María mañana en el Congreso Congreso Jurídico que está desarrollando la Universidad Santa María. Me corresponde exponer, creo que a la 1 de la tarde. Vamos a tratar un tema de aduanas allí. También está la profesora Teresa Castillo, que va a tratar un tema tributario de la OET. Quiero agradecerles a todos. Y también aquí un paso, con tu permiso, pues recordar que la Asamblea Anual de Consecomercio será llevada a cabo jueves 26, viernes 27 de mayo y pueden verlo en Twitter, en @Consecomercio, ¿no? Y la información de la vitrina está en ABEC, y aquí hay un teléfono 0412-09-42-850 para la información de la vitrina. Y Brenda nos hace esa información. ABEC les va a enviar, va a colgar las láminas de esta excelente exposición. Te felicito, Gerardo. Gracias. Y gracias a Ramón, al equipo, a la nueva directora ejecutiva de ABEC por haberme permitido estar con ustedes. Que tengan un buen día a todos y que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, Julio, el profesor Carrasana, muchas gracias. Le salió. Gerardo, muchas gracias. Gracias a extraordinaria exposición. Realmente muy agradecido, profesor Carrasana, con esas palabras. Realmente, cuando uno analiza lo que es el arancel de aduana, todas estas modificaciones, uno a veces se pregunta por qué tantas modificaciones. Normalmente los países hacen ajustes en los aranceles de aduana cuando tienen que negociar con terceros, acuerdos de integración, acuerdos bilaterales, etcétera, etcétera, lo que vayan negociando. Sin embargo, Venezuela hizo lo contrario, ¿no? Redujo todo el arancel de aduana con el resto del mundo sin tener contrapartida nada. Los gremios hemos insistido mucho en esto. Casualmente tener un tipo de arancel con políticas arancelarias de protección efectiva positiva. Creemos, hay observaciones, por ejemplo, en la Cámara de Autopartes que se consideran afectados porque algunos productos, como el caso de las baterías, algunas partes y piezas, cauchos, todavía aparecen productos que se fabrican en Venezuela, sin embargo aparecen en el anexo número 1. Entonces son algunos planteamientos que las diferentes cámaras han venido realizando y de verdad que hemos tenido hoy un día, una mañana con una concurrencia excelente, pues cada vez más imponemos un récord en cuanto a asistencia. A esa constancia, a nuestros patrocinantes, a nuestros aliados. Hoy nos acompañó el presidente de la IN y la junta directiva de la IN en pleno, así que muchas gracias también a todos ellos. Le informo que este tema que está tocando Gerardo hoy, le mandamos una comunicación a la vicepresidenta de la República, al ministro de Comercio y Ministro de Economía y Finanzas y Comercio Exterior, con copia al superintendente tributario, a la Intendencia de Aduana, igualmente al viceministro de Economía y Finanzas, es decir, todas las autoridades que tienen que ver con la ejecución de esto. Nos comentaron que el estudio está bastante avanzado en cuanto a la adopción de esto y prácticamente la Intendencia de Aduana tenía bastante avanzado esta situación. Pero realmente es una necesidad porque se están presentando ya problemas con algunos productos venezolanos que se exportan al exterior y cuando llegan al exterior tienen una clasificación arancelaria que no corresponde con la que tiene el país destino, como consecuencia de que prácticamente todos los países hicieron ya su adopción a la séptima enmienda y no los muchos en Venezuela. Y también nos está pasando igual forma con algunas importaciones que también están afectadas.
por lo cual hemos planteado la necesidad de tomar medidas transitorias para dar respuesta a esas posibles distorsiones que se pueden presentar tanto en las exportaciones como importaciones sin afectar el comercio internacional. Esperamos respuesta de un momento a otro, ya la comunicación fue entregada. Tenemos prevista dentro de poco una reunión de trabajo con las autoridades. Ahí también volveremos sobre este punto porque realmente es sumamente importante. Wilson, lo dejo para que haga la despedida dentro del protocolo que tenemos nosotros aquí en AVE, y muchas gracias a todos los que nos acompañan, en especial a Geraldo, al profesor Carrasana, por estas brillantes exposiciones, y muchas gracias realmente por compartir tan valiosos conocimientos. Bueno, como ya lo dijo el señor Goyo, muchísimas gracias a todos por participar, a nuestros patrocinantes, al ingeniero Vicente Hoyos de la IN, al señor Carrasana por la excelente labor que desempeñó hoy como orador, y al profesor Gerardo Silva como ponente. Excelente tema, de verdad agradecidos con todos por su participación y por su apoyo siempre a AVEX. Y bueno, para los participantes, sepan que bueno, cuando la conferencia esté subida al canal de YouTube, les voy a dejar un link para que puedan descargar la presentación del profesor Silva. Y bueno, de todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ya Iris les dejó nuestros contactos en el chat, así que bueno, pueden escribirnos el correo, los números, no hay problema, y nosotros los atenderemos por allí. Sin más que agregar, bueno, muchísimas gracias para todos por haber participado, y nos vemos dentro de 14 días con la 7ª conferencia. Chao, chao. Buenos días a todos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, muchas gracias.